Muchas gracias, Juan Andrés. Muchas gracias a todos por estar aquí. La verdad es que es un verdadero honor poder participar en el aniversario de los 25 años del Instituto de Libertad y Desarrollo. Quiero saludar también al presidente Piñera, presidente Uribe, don Carlos Cáceres. Yo creo que gran parte de la gente que sabe sobre el Instituto de Libertad y Desarrollo, sobre los miembros del Instituto de Libertad y Desarrollo, sobre el gran número de economistas y otras personas que han trabajado, tienden a asociar a las personas del Instituto, a Hernán Vigi, no los voy a nombrar a todos, sino que con los grandes logros económicos, con la fundación de las bases que le permitieron a la sociedad chilena convertirse tal vez en la más exitosa que así en América Latina en el último siglo. Yo quiero decir que mi admiración por este grupo de personas trasciende lo que ha sido el área económico. He tenido la fortuna de conocerlos y lo que yo vi en los años en que estaban trabajando fue un enorme idealismo, un enorme compromiso con la libertad y un enorme compromiso con un trabajo casi silencioso, diría yo, para crear las bases de una democracia estable y moderna, y que fueron las bases que nos dio la democracia más exitosa que hemos tenido en nuestro país en la historia, y yo diría que cuantitativamente, en forma medible, la democracia más exitosa que ha tenido América Latina en su historia. Así que a todos ustedes, miembros del Instituto de Libertad y Desarrollo, muchas gracias, no solamente por los logros en el área económica, sino que también, sobre todo, gracias por los logros en el área de la libertad y de la democracia. Bueno, no sé si podremos visualizar lo que va a pasar en los próximos 25 años, tal vez próximos 5, tal vez próximos 10. Yo trabajo en el área de finanzas y constantemente cometemos tantos errores que he aprendido que la pregunta adecuada que nos hacemos es no es qué es lo que va a pasar, sino que qué es lo que puede pasar, qué es lo que puede ocurrir. Hay un mundo probabilístico. Así que voy a tratar de rápidamente ver las principales tendencias en el mundo que están impactando la economía y tratar de hacer un assessment de qué es lo que puede pasar. Y después voy a tratar de hablar de Chile. Voy a tratar de hablar de Chile sobre los principales desafíos que tenemos en Chile. Voy a ir bastante rápido porque tenemos poco tiempo. El primer punto. Pasamos por una época dorada de crecimiento a nivel mundial. La economía mundial en la última década tuvo varios periodos en los cuales crecíamos aproximadamente 4% por año. La economía mundial hoy está creciendo aproximadamente al 2,8%. Esa es la tasa de crecimiento. Y lo que visualizamos hacia adelante es que este crecimiento magro, este crecimiento malo, este crecimiento débil va a continuar. El gran impulso al crecimiento mundial en la última década es algo que ya es un cliché, es lo que hizo China. Es la incorporación de cientos de millones de personas a la fuerza de trabajo mundial y es el enorme impacto que tuvo China. Algunos números, los números de China son siempre muy grandes, la gente lo sabe, pero en el margen, en la contribución del crecimiento de la economía mundial, 2/3, 80% y en algunos años 100% de la contribución al crecimiento mundial vino por China. ¿Qué es lo que vemos en lo último desde el 2010? China está en una transición muy fuerte hacia tasas de crecimiento más bajas, lo que ha hecho que los mercados emergentes empiecen a desacelerarse. Desde el 2010, año tras año, los países emergentes se vienen desacelerando. Cuando miramos hacia adelante, yo creo que esta va a ser la tendencia. No se ve cuáles son los elementos gatilladores que podrían propiciar tasas de crecimiento mucho más altas en el mundo. Y podríamos meternos en por qué, lo vamos a dejar para las preguntas y respuestas. Pero el mundo en que yo envisiono es un mundo de mucho más débil crecimiento hacia adelante. El diferencial de crecimiento entre los países emergentes y los países desarrollados es el más bajo desde 1997.
cuando vino la crisis asiática. La única diferencia, tuvimos un rebote después del 2003, la verdad que yo soy bastante pesimista con respecto al crecimiento y después podemos decir por qué. Así que primer desafío que tenemos, ¿cómo vamos a convivir en una economía que crece a tasas sustancialmente menores que los mejores periodos de la última década? Punto 2. Mensaje bastante concreto. Hay grandes fuerzas deflacionarias en los países desarrollados. Grandes fuerzas deflacionarias. Lo que yo les estoy mostrando ahí, ustedes pueden ver lo que son las metas de tasas de inflación de los principales países del mundo, que es los países desarrollados tienen prácticamente todos metas de inflación del 2%, y lo que son las tasas de inflación. Cero o negativa. A pesar de las políticas monetarias expansivas prácticamente más grandes que jamás hemos visto, las expansiones de los balances de los bancos centrales. Estados Unidos tiene hoy la inflación más baja en los últimos 60 años, salvo el breve periodo del 2009, que hubo un shock por la crisis, es la inflación más baja en 60 años. Hay un componente temporal que tiene que ver por el precio del petróleo, que ha caído, pero sí todo, cuando miramos a Japón, cuando miramos a Europa, cuando miramos a Estados Unidos, cuando miramos a China, hay grandes fuerzas deflacionarias en el mundo que tienen, y no son de corto plazo, son de largo plazo y tienen que ver con muchos factores que voy a mencionar en poco tiempo más. Tercera tendencia, y esto es importante y va a ser, la tasa de interés real de equilibrio en el mundo. Es muy claro, llevamos más de 20 años con una tendencia al margen de los ciclos en que la tasa de equilibrio en el mundo viene cayendo. Ahí lo que ven ustedes es la tasa del bono a 10 años en Estados Unidos. Está prácticamente al 2%. Pues lo mismo ocurre en Japón, que está al 0%, lo mismo ocurre en Europa. Esto es un fenómeno de largo plazo. Esto es un fenómeno, no es reciente, no es post-crisis, esto viene de mucho antes y tiene implicancias muy importantes para los pensionados, para los retornos financieros, para las valuaciones, tiene implicancias por todas áreas. Así que bajo crecimiento mundial, baja inflación, y al margen de lo que haga el FED del próximo mes, esta semana que va a subir la tasa de interés muy probablemente, yo creo que la capacidad del FED de subirla es muy poca, es muy escasa, pero no me voy a referir en particular a este ciclo. Así que yo les diría que acostúmbrese a tasas de interés muy bajas. La verdad que en Chile las tasas de interés todavía son bastante altas en relación al mundo. Son instrumentos atractivos en relación al resto del mundo. Pero esta es otra variable muy importante. Rápido. Cuarta variable. Esto es un cambio para el cual tenemos pocos precedentes. Desde la revolución industrial, en que la economía mundial, y desde antes en que la economía mundial que empieza a crecer en forma sostenida, vemos continuos aumentos en la población mundial. Estamos enfrentando una reversión de eso. Lo que ustedes ven en ese gráfico es en una serie de países, lo que pueden ver es lo que está pasando en la fuerza de trabajo. La gente entre 16 y 54 años, la gente, o 65, creo que es en edad de trabajo, la población en Japón, en Italia, en España, en Corea, y ahora va a empezar, lo más dramático es la caída de la población de la fuerza laboral en China. El mundo está entrando en un proceso demográfico sumamente complejo para el cual no tenemos precedentes en la historia económica moderna. Esto es sumamente importante. Los factores que yo he nombrado aquí son sumamente importantes cuando le agregamos uno más, y es asociado a la caída en la fuerza laboral. Esta es la caída en las fuerzas laborales, en la edad de gente en edad de trabajo. Asociado a esto está el crecimiento de las expectativas de vida. Los niños que nacen hoy, en el mundo de los niños, la expectativa de vida al nacer hoy es 100 años. Esas son las expectativas de vida al nacer. Y nosotros hemos creado una estructura laboral que básicamente está de acuerdo con expectativas de vida al nacer que habían hace 50 años, que eran sustancialmente menores. Cuando nosotros vemos caída en tasa de interés, caída, lo que está pasando con la demografía y aumento de expectativas de vida, se está produciendo a nivel mundial una bomba de tiempo en los sistemas de pensiones. Es sumamente complejo. Y esto es básicamente un problema a través de
en todos los países, a través de todos los sistemas, etcétera, etcétera. Vamos a tener que ajustarnos a tener que trabajar más, tener que ahorrar más y a retornos financieros en esos ahorros sustancialmente más bajos. Este es un tema fascinante, a lo mejor lo podemos discutir un poco más adelante, pero el tema de las pensiones por todas estas fuerzas, es un fenómeno mundial. Déjenme seguir. Cuarto desafío. Esto es otro problema, otro de los desafíos hacia adelante. Lo que yo les muestro ahí es el gráfico del comercio mundial. El gráfico del comercio mundial viene creciendo en prácticamente forma interrumpida desde los 60. Todos los años. Antes de la crisis, el comercio mundial crecía a tasas aproximadamente el doble de la economía mundial. Al 9%, cuando la economía crecía al 3,7, 4%. Después de la crisis, nosotros vemos un estancamiento en el crecimiento del comercio. Se estanca, básicamente todo el crecimiento del comercio viene de los países asiáticos y China, Europa es negativo, Estados Unidos marginalmente contribución positiva al comercio internacional, y lo que vemos en el último año es una caída importante del crecimiento del comercio internacional. Esto es un problema para nosotros, es un problema para todos los países, es un problema para los países pequeños, que se han acostumbrado a salir de estos periodos de desaceleración con devaluaciones y exportando. El crecimiento mundial está estancado. Es otra de las razones por las cuales yo veo los próximos años un desafío muy importante para las economías como las nuestras. Déjenme, voy a pasar ahora a, rápidamente, déjenme ver si puedo ir para atrás. No, esto me está llevando para adelante. Bueno, ahí, déjenme ahí, perfecto. Voy a hablar un poquito, sé que estamos apremiados de tiempo, quiero decir que gran parte de la explicación de la caída del comercio mundial se debe a lo que está pasando en China. Los chinos tuvieron un periodo de desarrollo hasta la crisis financiera esencialmente basada en el comercio exterior. Los chinos, las tasas de exportaciones y de importaciones crecían a tasas de 30% anuales, lo que era insostenible. Llega la crisis financiera, se dan cuenta que el resto del mundo no iba a seguir consumiendo productos chinos de la forma que lo estaban haciendo, y China se da cuenta que no se puede apoyar más en las exportaciones y empieza lo que ellos llaman el rebalanceo. Y empiezan con una expansión de la inversión doméstica sin precedentes en la historia, sobre todo basado en infraestructura. Y llevan las tasas de inversión a niveles que no conocemos en otros países, a tasas cercanas al 50%. Los números son tan astronómicos. Yo estaba mirando los números, por ejemplo, de la inversión en China en infraestructura en los últimos años. Entre el 2011 y el 2013, China consumió 50% más cemento que Estados Unidos en todo el siglo pasado, que fue el siglo dorado de la construcción de infraestructura de Estados Unidos, todo el sistema de carreteras, de represas, de rascacielos, etc. En 3 años, China consumió más cemento que todo Estados Unidos en su historia. Tiene más población, pero tiene menor superficie que Estados Unidos. O sea, fue una expansión de infraestructura sin precedentes. Ahora, esa expansión de infraestructura fue financiada con deuda, con préstamos. Y China ha llegado a niveles de endeudamiento del sistema local sin precedentes también en la historia para un país de su ingreso por cápita. Este modelo chino de crecimiento basado en inversión en infraestructura también está agotado. Y lo quieren cambiar, lo quieren modificar. La idea es pasar de una economía que está liderada por la inversión a una economía que está liderada por el consumo y por los servicios. Parece que los servicios sí están creciendo. No lo sabemos muy bien, no lo miden muy bien. Si es malo medir cosas que producen los chinos físicas, imagínense lo que es producir servicios. Así que no lo entendemos muy bien. Pero lo que sí está claro es que este modelo está agotado. Y los chinos, además, tienen serios problemas tienen serios problemas porque se les agotó el sistema de exportaciones, el modelo de exportaciones, se les agotó el modelo de crecer basado en inversión en infraestructura sustancialmente. Ellos están pegados al dólar. Y en el gráfico anterior, hay un pequeño delay aquí, en el gráfico anterior lo que yo les iba a mostrar es que los chinos llevan 45 meses consecutivos de deflación en precios mayoristas. Nosotros hemos estado con nuestra moneda
pegada al dólar durante periodos en que el dólar se está apreciando. Y hemos visto lo estrangulante que puede ser para la economía, lo asfixiante que puede ser para la economía cuando el dólar se empieza a apreciar. Bueno, en China, los chinos lo están sufriendo, tienen deflación, tienen exceso de capacidad en una gran cantidad de áreas, no pueden invertir más en infraestructura. Algo anda mal en China. Las cosas no están bien en China. Y una de las buenas manifestaciones es este gráfico que tienen ustedes. En el 11 de agosto de este año, los chinos trataron de hacer una mini devaluación. Movieron el tipo de cambio por 4%, lo que es realmente absurdo. 4% no ayuda a nadie y solamente genera incertidumbres. Y lo que gatilló fue una enorme salida de capitales desde China. Se estima que desde el 11 de agosto han salido más de 200 billones de dólares de China en capitales. Los chinos están implementando controles de capitales violentísimos en toda la sociedad. Han hecho una reversión muy, muy grande en términos de la libertad de los flujos de capitales y están apretando por todas partes, pero están con salida. El tipo de cambio chino actual fijo los está llevando a una devaluación interna, a deflación. Es sumamente difícil, como nos puede decir mi amigo López Murphy, Ricardo, que está sentado acá y que lo trataron de hacer. Los chinos están conscientes, algo van a hacer con el tipo de cambio, sobre todo si el dólar se aprecia mucho. Si el dólar se aprecia con respecto al euro, los chinos van a hacer algo con el tipo de cambio. Es muy interesante. La gente dice que hoy la política monetaria americana, la política monetaria del FED, el canal bajo el cual impacta la economía de Estados Unidos es vía China. ¿Por qué? Si el FED sube tasas, el dólar se aprecia, los chinos van a sufrir, van a tener que evaluar y si se evalúa va a venir deflación en el mundo, etcétera, etcétera. O sea, la situación china es inestable, no la entendemos muy bien, pero mi impresión es que estamos en una transición hacia tasa de crecimiento sustancialmente más bajo y eso es negativo para los mercados emergentes y para nosotros. Voy a hacer un cambio ahora y voy a tratar de hablar un poquitito con respecto a América Latina. Y tratar de enfocarlo en lo que se viene. Hablamos los 25 años que se vienen y voy a tratar de hablar un poco en el importante desafío que tenemos en Chile. Desde mi perspectiva, la incertidumbre más grande, lo que va a detener la inversión, el desafío más complejo que tenemos es todo lo referente a lo que ha hecho este gobierno en medida de lanzar una nueva constitución. La experiencia en América Latina en los últimos años es sumamente nociva en términos de las consecuencias para la economía de lo que han sido las nuevas constituciones en América Latina. América Latina es un continente que en los últimos 30 años, en relación al resto del mundo, ha fracasado en acortar su nivel de ingreso con respecto a los países desarrollados. Yo creo que podemos aprender mucho de la historia. Si nosotros vemos la historia a nivel mundial, el ingreso per cápita a nivel mundial en 1800 era prácticamente igual. No habían grandes disparidades entre los diferentes países del mundo en el ingreso per cápita. La revolución industrial en los países europeos y en Estados Unidos desata esta gran desigualdad cuando estos países se desarrollan. Esto sigue hasta mediados del siglo pasado, cuando se estancan los diferenciales de ingreso y se empieza a achicar el diferencial de ingreso entre los países pobres y los países más ricos a partir de fines de 1970, 1980 y se acelera en los 80. En los últimos 30 años había un enorme acercamiento en los ingresos per cápita de los países más pobres y los países más ricos. De los países más ricos, Estados Unidos, si lo tomamos como referente. La excepción a esto ha sido liderado por Asia. La excepción más notable desde mi perspectiva es América Latina. En 30 años no hemos podido recortar la diferencia en ingreso per cápita con respecto a Estados Unidos. Hay un solo país en América Latina que sí lo logró hacer en forma sustancial, es Chile. Somos el único país en América Latina que en los últimos 30 años ha logrado reducir el diferencial de ingreso per cápita con respecto a los países desarrollados del mundo. El único. Gran parte, yo creo,
de las razones están en las cartas fundamentales de los diferentes países. Déjenme empezar, voy a nombrar dos casos. El primero es el caso de Brasil. Yo les pongo en ese gráfico el porcentaje de recaudación fiscal, la recaudación fiscal como porcentaje del producto. ¿Cuánto recauda el Estado? ¿Cuánto le absorbe el Estado? Y ustedes pueden ver que en Brasil hasta 1990 era relativamente estable, un poquitito más del 20% de la recaudación fiscal. Y de ahí en adelante, a partir de los 90 para adelante, se empieza a disparar. Los brasileros adoptaron una nueva constitución que establecía todo tipo de derechos, una constitución que rigidizaba sustancialmente el uso de las arcas fiscales, una constitución que fijaba muchos de los beneficios para la población, el crecimiento independiente de lo que hiciera la economía. Y miren lo que le pasó a la carga fiscal. Los brasileros tienen una carga fiscal por sobre el 40% del producto. Ahora, este es el lado que ustedes dirían el lado más prudente. Aumentaba los requisitos de absorción de recursos que nos imponía la Constitución. Por otra parte, aumentamos los impuestos. Vean lo que pasó. Ahí lo que tienen ustedes es las cuentas fiscales de Brasil. A pesar de este aumento sostenido en el tiempo de la carga fiscal, los brasileros nunca pudieron tomar control completo de sus cuentas fiscales. Lo lograron hacer solamente durante el boom de los términos de intercambio, cuando el mundo se ilusionó con esto de los BRIC, que siempre fue, desde mi perspectiva, un acrónimo payasesco. Pero miren ahora que la realidad de los commodities han caído, miren lo que ha pasado. Nunca pudieron encontrar las cuentas fiscales y la verdad es que va a ser muy difícil. Brasil, para poder retomar control de sus cuentas fiscales, va a tener que hacer cambios a la Constitución, lo que es muy difícil, no están dadas las condiciones. Yo creo que la crisis política se tiene que agudizar sustancialmente más para que puedan hacer esos cambios. En forma humilde, porque tengo enfrente al presidente Uribe, voy a hacer unos pequeños comentarios con otro país que nos puede dar lecciones, y es Colombia. Colombia también experimentó un cambio a su constitución. Y a partir de 1991, la Constitución asumió también, al igual que en el caso de Brasil, importantes nuevos derechos, importantes rigideces en términos de el traspaso de recursos tributarios a las regiones. ¿Qué es lo que ven ustedes? Ahí lo que ven ustedes, pueden ver lo que pasó. Este es el gasto del gobierno central de Colombia como porcentaje del Producto Bruto. La Constitución llegó a significativo aumento en los gastos en Colombia. Juntamente, todo este aumento en el gasto en Colombia deriva eventualmente en tal vez la crisis económica más importante que ha tenido Colombia a fines de los 90, en 1998, 1999. Colombia se caracterizaba por ser muy diferente al resto de los países de América Latina en la escasa volatilidad de su producto. Desde que tenían cuentas nacionales, Colombia era el único país de América Latina que nunca había tenido una recesión. Colombia fue el único país de América Latina que nunca reestructuró su deuda externa. Colombia era un país de grado de inversión. Sin embargo, perdieron control y no lo pudieron hacer hasta que está el presidente Uribe ahí, pero finalmente quien toma el toro por las astas y hace profundas reformas que logran tomar control de las cuentas fiscales es Colombia. Me están pidiendo que... ¿Cuánto tiempo tengo? ¿2 minutos? Ok. Pensaba perder un poquito más. Déjenme decirles, porque quiero decirles algo sobre Chile. ¿Qué es lo que tengo aquí? Y lo que yo creo es el desafío más importante que tenemos por delante. Y en esta economía que crece poco, en esta economía que va a ser mucho más difícil, yo creo que el desafío más grande que tenemos por delante es cómo poder enfrentar los enormes cambios tecnológicos que se nos vienen, la enorme incertidumbre. Este gráfico que ustedes tienen ahí, lo que pueden ver a la izquierda es básicamente una foto de lo que era una oficina en el año en que Libertad y Desarrollo comienza.
cuando nace. Ustedes pueden ver ahí que hay un fax, pueden ver que hay diccionarios, pueden ver que hay ¿cómo se llama? Una agenda para escribir. Todo eso ha desaparecido y la oficina de hoy es lo que ustedes tienen a la derecha. Junto con la desaparición de todas esas cosas y muchos más, hay cientos de empresas que han ido quebrando. Año por año quebrando. Y lo que se nos viene por delante es mucho más complejo, porque hasta ahora lo que hemos visto es básicamente la utilización de la tecnología para mecanizar cosas, para reemplazar el trabajo de músculo. Estamos entrando en un espacio en donde acercándonos a lo que los pensadores del futuro, a lo que los pensadores en tecnología llaman un singularity, que es el momento en donde las máquinas empiezan a aprender por sí solas, en donde las máquinas, la inteligencia artificial y los robots van a poder empezar a hacer muchas de las funciones que necesitamos, que hacemos hoy como seres humanos. Hay desafíos enormes en esta área, hay desafíos enormes en la área de educación, lo podemos hablar después. Pero voy a terminar acá diciendo que yo creo que los desafíos más grandes que tenemos tienen que ver con la incertidumbre generada por los cambios tecnológicos que se nos vienen en todas las áreas y por las capacidades de nosotros como sociedades, como personas, acostumbrarnos a esos cambios. Voy a parar aquí. Muchas gracias.